Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Casa de América. Es para nosotros un placer tenerles aquí con motivo de este seminario sobre que lleva por título Los viajes audiovisuales del español, con el que retomamos los temas sobre los cuales estuvimos reflexionando y debatiendo hace un año en otro seminario de características parecidas que llevaba por título Los viajes del español. Perdón, que llevaba por título El español viaja en series. Y quiero saludar muy efusivamente a todos los participantes en las distintas mesas redondas que vamos a tener hoy. Samuel Castro, director del Foro Iberseries, Joan Álvarez, director de este seminario, y responsable del Laboratorio de Contenidos del Foro Iberseries, Manuel Lucena Giraldo, director de la Cátedra del Español y la Hispanidad de las Universidades de la Comunidad de Madrid, Guillermo Escribano, director general del Español en el Mundo, y los demás especialistas que van a participar en cada una de las series. No voy a leer los nombres de todos porque me parece que alargaría un poco mi intervención, pero posteriormente habrá una presentación formal como corresponde. Para Casa de América es muy importante e interesante el poder colaborar con estas instituciones que he mencionado antes, concretamente el Foro Iberseries, Platino Industria y la Cátedra del Español y la Hispanidad de las Universidades de la Comunidad de Madrid, en este tipo de actividades que reflexionan sobre una realidad novedosa, la de las series y los productos audiovisuales en español. Es una realidad en la que un sector en el que ha habido una transformación radical en muy poco tiempo, con una evolución tecnológica, con una modificación en los patrones de consumo y de distribución, y eso pues ha cambiado completamente el panorama y eso tiene muchas consecuencias pues, para los profesionales del sector, pero también abre oportunidades para los que nos interesamos y nos preocupamos por la difusión del español en el mundo. En este caso, un punto interesante es que muchos de esos productos audiovisuales, muchas de esas series son producidas, generadas en distintos países. No solamente no se concentran en un solo país, sino que tienen focos de producción y de difusión en distintos países, y también hay un aspecto interesante, y es que muchos de estos productos también tienen detrás un trabajo en el que participan especialistas de diferentes países, juntan a hispanohablantes de diferentes procedencias. Sin duda alguna, esto abre una gran oportunidad, como decía. Quizás comenzamos a percibir el enorme potencial que tenían estas series, estos productos audiovisuales, para despertar interés por la lengua española en ámbitos no hispanohablantes, cuando comprobamos que algunas series, como por ejemplo Los Serrano, que fue difundida por la televisión en Finlandia, o Betty la Fea, difundida en Rusia, fueron difundidas y presentadas, mostradas en las respectivas televisiones sin doblaje. Y esta realidad, este hecho, que quizás se debiese a lo mejor a aspectos completamente coyunturales, como falta de presupuesto de la televisión correspondiente, pues eso produjo que un número elevado de personas se interesasen por el español, captasen que en esa manera de hablar de los protagonistas de las series, con esa manera de hablar se transmitía también un poco de la cultura hispánica, de la cultura propia de esas personas, de ese lugar, de esa sociedad. En la serie. Y a partir de ahí el fenómeno no ha hecho más que crecer. Da vértigo pensar en lo que ha ocurrido, por ejemplo, con series como Casa de Papel, difundida entre millones, centenas de millones tal vez, de espectadores en todas partes del mundo. Es un tema, como digo, novedoso, es un tema sobre el que todavía hay mucho que hacer, mucho que estudiar para comprender bien cómo está funcionando esta realidad, cuáles son los mecanismos que de alguna manera orientan y dirigen las decisiones que se van tomando. Es un tema, además, que afecta a muchas personas de diferentes ámbitos, afecta a las instituciones, afecta, en primer lugar, a las empresas,
algunas de ellas empresas no particularmente interesadas en difundir una cultura concreta, más bien interesadas en ganar dinero y si coincide que es un producto específico con el que gana dinero, además contribuye a difundir una cultura, muy bien, pero no es su objetivo número uno. Nuestro objetivo sí es ese. Por eso, el que podamos tener este encuentro en el que participan representantes de diversos sectores, creemos que es útil porque nos va a ayudar a comprender mejor este fenómeno y, en última instancia, nos va a ayudar también a nosotros, a las instituciones, pues las distintas instituciones en España y fuera de España, en los países hispanohablantes que se preocupan por la difusión del español en el mundo, nos van a ayudar a coordinarnos y a tomar las decisiones adecuadas para conseguir que el español llegue más lejos y sea más apreciado por más gente en el mundo. Muchas gracias y les deseo unas muy buenas y productivas sesiones en esta tarde. Muchas gracias, Luis. A continuación tiene la palabra Samuel Castro, director del Foro Iberseries. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, agradecer a la Casa de América y a Joan Álvarez, como director de este seminario, pues la invitación y la presencia en el día de hoy. En esta actividad que para mí realmente es una continuación de la celebración de Iberseries y Platino Industria, que para los que no lo conozcáis, pues voy a hacer una pequeña, digamos, introducción sobre este evento, que es un evento profesional, internacional, sobre todo hispano y portugués, muy centrado, digamos, en la capacidad y el valor de las producciones audiovisuales en lengua hispana y portuguesa. Nosotros durante la semana pasada, del 27 al 30 de septiembre, celebramos en Matadero pues, el que para nosotros creemos que es el evento internacional que celebra y potencia aspectos vinculados con la producción, con la creación y con la financiación de los contenidos audiovisuales en español. Siguiendo las palabras un poco que nos ofrecía ahora Luis sobre ese cambio de paradigma que ha supuesto en los últimos años la irrupción, sobre todo de las plataformas y de ese cambio de modelo, digamos, de comercialización de los contenidos en español, no solamente los cinematográficos, sino también las series e incluso otro tipo de formatos de entretenimiento. También, digamos, la transformación en que los canales lineales tradicionales han recogido ese guante que las plataformas, o ese reto que las plataformas, a la que las plataformas nos enfrentaron, con producción también de calidad y de contenidos seriales o seriados en lengua hispana y de películas, ¿no? Ahí la prueba está, por ejemplo, que grandes títulos o títulos conocidos internacionalmente, como el que ha mencionado también Luis antes, como La Casa de Papel, es un producto que no se nos olvide que inició sus inicios y su comercialización y su producción en Antena 3, es decir, en un canal lineal que lamentablemente no tuvo los niveles de audiencia que nos hubiera gustado o que les hubiera gustado a los productores y que luego sí a través de una plataforma global como Netflix pues sí que alcanzó, digamos, esa globalización como contenido, ¿no? Entonces estamos viviendo un momento en el que gracias a ese cambio de paradigma los profesionales que trabajamos en el sector audiovisual, en toda la cadena de producción, pues hemos conseguido demostrar internacionalmente que todos aquellos productos en los que trabajan, insisto, los productores, creadores, creadoras, distribuidores y distribuidoras, somos capaces de producir y crear al mismo nivel que cualquier otro tipo de productor, creador o creadora, digamos, internacional y, sobre todo, de ese contenido audiovisual con el que siempre hemos, digamos, competido sanamente y con el que muchas veces, incluso muchas de nuestras generaciones, yo incluido, pues nos hemos visto, digamos, más incluso influenciados que con un contenido, con una creación audiovisual en español, ¿no? Que es, evidentemente, los contenidos anglosajones o, sobre todo, los de habla inglesa. Con Iberseries y Platino Industria lo que hemos pretendido, tanto en esta segunda edición que hemos celebrado, insisto, la semana pasada, como la anterior edición, también en el 2021, que nos atrevimos a celebrarla de manera presencial justo cuando parecía que estábamos saliendo de esa fase, digamos, pospandémica. Lo que buscamos es, clara y llanamente, cimentar un evento, digamos, comercial y de innovación. O sea, nosotros apostamos por los creadores. De hecho, uno de los ponentes y participantes que estará más tarde con nosotros, Leonardo Padrón, fue también uno de los invitados en ese taller de showrunners, también impulsado por Joan Álvarez y en una de las sesiones importantes que celebramos vinculado con los creadores y creadoras de series.
Leonardo, por ejemplo, pues es un ejemplo claro del éxito de un creador de habla hispana en un ámbito anglosajón, ¿no? Él es el showrunner, por ejemplo, de series que han triunfado en Netflix como Pálpito. Nosotros, cuando iniciamos Iberseries hace ya en el 2019, vimos claro la oportunidad que se generaba cuando incluso creadores anglosajones empezaban a impulsar la creación de contenidos en lengua hispana, ¿no? Eso, por ejemplo, el primer showrunner que lo hizo fue Chris Brancato, el creador de Narcos, serie que, aunque es plena y absolutamente, digamos, un contenido norteamericano, hubo una decisión por parte de la plataforma y de su creador de que la serie fuera rodada en lengua hispana. Y eso ayudó a trascender, digamos, ese contenido y el valor que yo creo que también tiene desde el punto de vista de propagación de nuestra lengua de una manera global. En Iberseries los productores y las plataformas, los canales, los ejecutivos, ejecutivas, lo que van a encontrar sobre todo es esa llave de financiación para sus proyectos, ¿no? La coproducción internacional en torno al habla hispana siempre ha estado ahí, no es algo que estemos inventando ahora, igual que las series tampoco es algo nuevo. Es decir, yo recuerdo perfectamente también hace muchos años, prácticamente en mi infancia, cuando Televisión Española apostaba, digamos, por las coproducciones internacionales de contenidos seriales, grandes producciones que pocas veces tenían que envidiar digamos, una producción cinematográfica, ¿no? Entonces, parece que ahora estamos descubriendo las series, pero es algo realmente que viene de antaño y que la coproducción con Latinoamérica, o la Latinoamérica con España, ha estado ahí. Otra cosa es que ha estado latente y ahora hay como resurgir y que nos quieren ahora hacer entender como que las series es otro vehículo, ¿no? Pero realmente ya existía. Nosotros nos focalizamos en la parte, insisto, financiera, en la parte, digamos, de coproducción, en la parte de volver a estrechar esos lazos para fomentar esa coproducción entre España y no solamente Latinoamérica, sino América en un concepto, digamos, continental, puesto que los US Hispanics, como bien saben, son cada vez más, o esos hispanoparlantes en Estados Unidos son cada vez más mayoritarios y son audiencias, evidentemente, a las que como creadores en español y en portugués nos tenemos que dirigir. Por eso, nosotros fuimos uno de los primeros eventos en los que invitamos a fondos de inversión privado que están o que son conscientes de que los productos rodados, producidos y creados en lengua hispana son un producto viable y son un producto rentable. Siempre durante mucho tiempo hemos tenido que vivir con cierto, o por lo menos una percepción personal, con cierto estigma, como que en el sentido de que las producciones españolas no adolecían de cierto, digamos, ámbito o atmósfera, digamos, cultural, lo cual es positivo, pero siempre en ciertos aspectos económicos se nos llegaba a tildar de algo, digamos, de un ambiente más artístico. En estos días estamos viviendo una revolución en la que el audiovisual español se ha transformado por fin en una industria, que es lo que durante mucho tiempo muchos de nosotros hemos deseado, que se nos reconociese como una parte industrial. Y ahí los fondos de inversión, fondos que participan tanto en financiación directa sobre los contenidos, tanto en cine como en series, o digamos en estructuraciones fiscales gracias a las políticas públicas aplicadas a nivel nacional o autonómico, allí donde puedan tener lugar, han facilitado también rodajes no solamente en español, sino atracción de rodajes internacionales, que es una puerta de atrás interesante también para que desde fuera conozcan el valor y el trabajo de todos los profesionales que trabajan en el audiovisual en español. Y en el fondo Iberseries, por ir acabando, pues es una celebración en la que intentar poner de manifiesto pues, el buen momento que estamos viviendo. Buen momento que creo que diferentes entidades, público, privadas, empresas, entidades, creo que todos perseguimos en este momento el mismo objetivo, que es intentar posicionar esos contenidos audiovisuales globales en español, e insisto, y competir en la igualdad de condiciones con otros países. Lo comentaba antes con Guillermo, por ejemplo, con Turquía, con los contenidos turcos o con los contenidos coreanos, que muchas veces hay triangulación. Primero venden a un país en Latinoamérica para luego venderlo en España. Un canal lineal lo compra. ¿Por qué no estamos nosotros en esa transacción? ¿Por qué no están las pymes y las productoras españolas en esa línea, ¿no? Esos son los temas que nosotros impulsamos y tratamos desde Iberseries y Platino Industria, y lo que queremos que continúe, digamos, siendo un poco, poniendo el dedo un poco ahí en la llaga, si me permitís un poco esa expresión, para continuar trabajando un poco en esa línea, ¿no? Que es nuestro objetivo. Y bueno, pues agradeceros aquí vuestra presencia, que contéis con nosotros, con Iberseries y Platino, para todo lo que estiméis oportuno, e invitaros, por supuesto, a nuestra próxima edición y todas las actividades que estoy convencido que a lo largo del año podremos ir haciendo. Así que gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Samuel.
A continuación, tiene la palabra Guillermo Escribano, director general del Español en el Mundo. Muchas gracias, Javier, y un saludo para Luis Prados y para nuestro director, Enrique Ojeda. Muchísimas gracias por la invitación, Joan, a este seminario de título tan sumamente inspirador, ¿no? El tema del viaje siempre genera así iconografías bien interesantes y, bueno, yo me honro en dirigir desde hace casi un año o de encabezar una dirección general, la del Español en el Mundo, una nueva unidad en el Ministerio de Asuntos de Exteriores y Cooperación, que viene a sumarse a un entramado grande de instituciones que ya son muy activas en el apoyo a la industria cultural de nuestro país, ¿no? Estaba Samuel ahora hablando de la importancia de la cooperación público-privada. Nosotros, como Dirección General del Español en el Mundo, nos unimos con una visión geoestratégica. Somos conscientes de los niveles a los que ha llegado nuestro idioma común, un idioma que comparten 493 millones de personas como lengua materna y casi 591 de dominio no nativo, es decir, 7,5% de la población mundial. Son unas cifras que, bueno, no nos tienen que dejar tranquilos, no podemos caer en la autocomplacencia porque las dinámicas de población van cambiando, pero en el ámbito económico, que es el que nos ocupa mayormente hoy aquí, sí que nos gusta seguir subrayando que como comunidad, una comunidad que tiene, según las últimas cifras, un 10% del PIB en poder de compra mundial, somos una potencia. Y en ese contexto de enorme peso del español, de lengua de las relaciones internacionales, de poderoso idioma de influencia, tiene un papel absolutamente indispensable la industria cultural. Nos estamos calentando motores esta semana de cara a la Feria del Libro de Frankfurt. Ahí nuevamente, pues bueno, el español se sitúa bien, tercera lengua, con 165.000 publicaciones anuales. Qué decir del audio, de la creación sonora. Hemos celebrado aquí hace unos meses el primer festival de creación sonora y de podcast en español. Solamente las cifras de descargas y de transmisión en Spotify y en las grandes plataformas hablan de que el mundo escucha cada vez más nuestro idioma. Y en el ámbito audiovisual, lo ha contado muy bien Samuel, nada que añadir. El español se juega mucho, hay unos mimbres fantásticos, hay un margen de mejora evidentemente tremendo, pero las cifras más recientes a escala internacional, que son las que manejamos nosotros, hablan por sí solas, ¿no? Durante unos años recientes en los que hay contabilización en UNESCO, se ha producido más en audiovisual en español que en inglés, por ejemplo. Y bueno, como yo hablo como funcionario diplomático que soy, cada vez que hacemos algún viaje al exterior es sensacional ver cómo, sobre todo en las generaciones más jóvenes, el español permea y que la correa de transmisión de nuestro idioma son las series. Es un fenómeno absolutamente espectacular que sucede incluso en aquellos países en los que, por normativa o por tradición, el español no está presente. Hay que aprovechar ese momento de modo inteligente. Nosotros hoy hemos venido a participar y a escuchar. Nos encantará conocer bien las conclusiones operativas del sector y de la industria para saber de qué modo, junto, como decía, a las instituciones competentes del Ministerio de Cultura, Comercio, etcétera, podemos ayudar a todos y también, por supuesto, en clave iberoamericana, ¿no? Con el resto de los países de habla hispana, esta es una empresa absolutamente común. Así que os deseo a todos un buen trabajo en las sesiones que empiezan ahora. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. A continuación pasamos a la presentación del seminario que realizará Joan Álvarez, que es director del seminario y responsable del Laboratorio de Contenidos del Foro Iberseries.
Muchas gracias y buenas tardes. Vais a perdonar este tono de voz. No quiero imitar a ningún cantante famoso, pero es que tengo una faringitis desde hace un par de días que no me impiden hablar, ¿eh? Entonces, si la cosa es rasposa, perdonadme. Bueno, muchísimas gracias a quienes me han antecedido en el uso de la palabra y en la presentación de este seminario. La verdad es que es un verdadero placer encontrar la respuesta que hemos encontrado con este seminario, con esta propuesta en la que hemos trabajado codo con Teresa Toledo y con Manuel Lucena también. Quiero decir, ante todo, que es una segunda edición que ha crecido, creo que ha crecido de manera pues, más o menos orgánica, y que si en un principio pensábamos que era muy buena idea juntar la visión de la industria y la visión de la diplomacia cultural, porque así fue más o menos como lo planteamos en la primera edición, pues el que ahora se sume a este planteamiento las universidades, la cátedra del español y de la... ¿Es hispanidad o hispanismo? Hispanidad, de la hispanidad con la representación de 18 universidades de la Comunidad de Madrid, pues la verdad es que es extraordinario. Creo que hemos cerrado un primer círculo de lo que pretendíamos y que podemos seguir caminando con bastante consistencia en el futuro. Un seminario, me van a permitir que haga 2 o 3 observaciones más o menos de carácter general. Un seminario, si lo buscamos en el diccionario, nos vamos a encontrar con que tiene que ver con el semillero y que tiene que ver fundamentalmente con una institución que forma al clero cuando se trata de un seminario diocesano. No vamos por ahí nosotros, no vamos por ahí. Vamos más por lo que dice la Wikipedia, que nos remite a una institución de carácter docente o universitario que está, por así decirlo, evolucionando lo que es una cátedra. Entonces, un seminario es algo que se sitúa al margen de la cátedra. La cátedra, Manuel, no es que lo diga yo, es que está más o menos reconocido. Es un espacio universitario o docente donde hay alguien que sienta cátedra, ¿vale? Un seminario, por el contrario, o de manera complementaria, lo que es un lugar de encuentro entre investigadores y docentes, por así decirlo, y yo diría que no solo investigadores y docentes, sino investigadores docentes y una sociedad a la que se quiere, digamos, llevar el conocimiento que se pueda generar. Este es un poco el planteamiento de un seminario y este es el planteamiento que teníamos desde el principio, desde el año pasado, y que hemos reforzado, como os decía, con la incorporación de la cátedra del español y de la hispanidad en esta edición. ¿Qué es lo que pretende este seminario? Bueno, este seminario pretende responder a una pregunta, que es una pregunta relativamente sencilla, y es, ¿los productos audiovisuales ayudan o favorecen la extensión de la comunidad hispanohablante? Esa es la pregunta. Es una pregunta que parece sencilla, bueno, es bastante sencilla de formular, pero no es tan sencilla de responder. La verdad es que es un tópico que está lleno de lugares comunes. Oímos hablar de el español es el petróleo de la comunidad hispanohablante. Ok, sí, es el petróleo porque nos puede generar, por así decirlo, mucho negocio, o pensamos que nos puede generar mucho negocio. La enseñanza del español, sin ninguna duda, es negocio y la evolución de las industrias culturales en español también genera negocio. Pero la verdad es que no acabamos de ver exactamente cuáles son los mecanismos que permiten sostener afirmaciones de ese tipo. El audiovisual y los idiomas tienen una historia bastante antigua. Diríamos que la primera vez que se piensa el audiovisual y el idioma es cuando, en 1927, se inventa o se pone en marcha el cine sonoro. Se pone el cine sonoro en marcha en Hollywood, y hay un representante de uno de los grandes estudios, MGM, Louis Mayer, que dice, a partir de ahora, las películas de Hollywood harán que el inglés se expanda por todo el mundo hasta convertirse en un idioma universal. Vale. No ha sido exactamente así, pero no cabe duda de que el cine en inglés ha favorecido la expansión del inglés. De hecho, a los 2 o 3 años
de que el cine sonoro estuviera más o menos implantado en muchos países del mundo, hay estudios que demuestran que las academias de inglés ganaron en matrícula. Mucha gente se apuntó a estudiar inglés, entre otras cosas, porque veía películas en inglés, entre muchas otras cosas. Mi punto de vista es un punto de vista, por así decirlo, más articulado. Yo creo que ni las películas, ni las series, ni otros productos audiovisuales por sí mismos generan la necesidad de aprender el idioma en el que los seguimos. Por sí mismos creo que no. Lo que sí sucede es que funcionan, por así decirlo, en dos dimensiones que son muy interesantes para esa expansión del idioma. Por una parte, refuerzan, por así decirlo, la necesidad que se ha previsto, la necesidad con la que ya hemos ido a ese contacto más o menos permanente con lo que pueden ser series o pueden ser películas. Cuando Luis se refería al caso de Los Serrano y la influencia que tuvo Los Serranos en la demanda de español en Finlandia, yo he sido director del Cervantes en Estocolmo y teníamos, en la Europa del Norte solo hay el centro de Estocolmo, de manera que más o menos teníamos la obligación de pastorear lo que sucedía con el español en los otros países, incluida Finlandia. Yo recuerdo que en alguna de las reuniones que hice con profesores de español en Finlandia, yo preguntaba, ¿pero de dónde viene el interés por el español? Y me decían, Los Serrano, que son la serie española que la televisión pública finlandesa compra a la televisión pública española y que no tiene dinero para doblar, y entonces la subtitula. No tiene dinero para doblar, la subtitula, y eso genera una familiarización de mucha gente con la fonética y con alguna otra cosa referida al idioma. Pero realmente no era el único factor. El otro factor es que mucho finlandés venía a España a pasar los meses de verano, a hacer turismo. Entonces se junta el turismo con ese producto audiovisual que de alguna manera le hace ver, acerca el idioma a la persona que tiene ya un interés. De manera que eso creo que es una observación interesante que debemos siempre tener presente. Es verdad que los productos audiovisuales pueden ayudar, pero ciertamente, creo yo, es relativamente difícil que solo por el asistir a la proyección de películas en español o por seguir una serie en español, uno acabe teniendo la necesidad de estudiar español. Pero bueno, es un fenómeno muy interesante porque ciertamente ayudan, y ayuda de manera, diría, decisiva para que alguien se decida a aprender español. Hay otro aspecto que también es muy interesante, y es el aspecto del prestigio. Un idioma, entre otras cosas, se expande también porque es considerado como prestigioso por parte de los que van a estudiarlo o por parte de los que entran en la comunidad de los hispanohablantes, en este caso, o hablantes de inglés, etc. Ese prestigio, que es, por así decirlo, una de las batallas que debe librar la diplomacia cultural de cada país, ese prestigio tiene que ver también con el estatus que la cultura en ese idioma adquiere. Y dentro de la cultura está claro que el audiovisual es extraordinariamente importante. De manera que ese es el otro aspecto que también se tiene que tener en cuenta. Y hay algunos otros aspectos. De hecho, el saber por qué uno o una decide aprender, pasarse al español, por así decirlo, es un asunto que yo creo lo suficientemente importante como para que lo consideremos en una nueva edición de este seminario. Pero bueno, está bien que lo veamos así. El año pasado, en la primera edición, lo que hicimos fue dirigir la mirada o tratar de encontrar una respuesta a la pregunta de cómo funciona, cómo viaja el español o cómo viajan las series en español en el ámbito hispanohablante. Porque ciertamente, como se ha señalado aquí, las series no se producen solo en España, en absoluto. Hay centros de producción extraordinariamente potentes en Colombia, por ejemplo. Hay en México, por ejemplo, en Argentina también. Incluso podemos decir que si seguimos el rastro, el mapa de una gran plataforma como Netflix, una de las grandes plataformas como Netflix, lo que vemos es que ciertamente hay un centro de producción importante en España, aquí en Madrid, pero hay otros 3 centros de producción en el ámbito hispanohablante que son en México, en Bogotá
y en Buenos Aires. De manera que son las cuatro esquinas de la producción, digamos, de audiovisual en español. Se puede matizar, pero creo que es bastante ilustrativo que lo veamos así. Entonces, lo que nos preguntábamos era, en la edición del año pasado, cómo viaja esa serie, ese producto audiovisual en el espacio hispanohablante. La verdad es que, aquí está Quique, la respuesta no fue muy euforizante, diría yo, en absoluto. Viaja poco y viaja en tercera, no viaja ni siquiera en primera. De manera que es una de las cuestiones que tenemos que abordar y que tenemos que tratar de mejorar. Pero bueno, ahí está, ¿no? Esa fue una de las cuestiones que tratamos. La otra cuestión que tratamos fue más referida a lo que sería la diplomacia cultural o la política, las políticas que se desarrollan desde el Gobierno, y no solo desde el Gobierno español, sino desde otros gobiernos también del ámbito hispanohablante, para favorecer la producción y la difusión del audiovisual. Esas fueron las dos cuestiones que planteamos, y este año lo que hemos querido es hacer una mirada que salga de alguna manera del ámbito hispanohablante, ver exactamente qué es lo que pasa con las series o con otros productos fuera de ese ámbito, y ahí vemos, se ha citado también La Casa de Papel, que es otra de las, por así decirlo, los casos de estudio más citados, y es verdad que La Casa de Papel, después de una primera etapa producida por Antena 3 y de éxito relativamente escaso en España, llega a Netflix y Netflix la convierte en un éxito mundial, donde se puede suponer que ha llegado o ha sido visionada por 200 millones de espectadores. Digo que ha sido, porque esto es como, acabo de escribir un artículo sobre los funerales de Isabel II, y una de las cosas que se dice desde el punto de vista de la diplomacia cultural, no desde el punto de vista de las páginas de gossip de las revistas. Entonces, una de las cosas que se dice es que las ceremonias de los funerales han sido seguidas por 4.000 millones de personas. Bien, entonces, claro, la pregunta que uno se formula es, ¿cómo hemos sabido que han sido 4.000 millones de personas? Entonces, lo que vemos es que se hace como la cuenta de la vieja. La Commonwealth tiene 2.500 millones de habitantes, se ha pasado en no sé cuantísimas televisiones de no sé cuantísimos países, y como dice Netflix cuando dice tengo tantos espectadores, no dice que ha tenido a alguien siguiendo durante 1 hora o 2 horas el programa. Lo que dice es que ha entrado a ver imágenes de ese programa durante X minutos, que son pocos. Y entonces con eso ya lo considera espectador, ¿vale? Entonces, bueno, es una de las cuestiones. Con La Casa de Papel vamos a eso, a tal vez 200 millones de espectadores. Es verdad que se va acumulando y todavía sigue más o menos en cartel, pero es muy curioso que con La Casa de Papel lo primero que se dijo cuando se hizo un análisis de esa audiencia es que había conseguido ese éxito porque se estaba dando en inglés, se estaba doblando en inglés. Entonces, eso fue lo que se dijo. Otra cosa es que después hemos sabido también, y yo creo que nos vais a ilustrar un poco sobre estas cosas, ¿no es así, Ana y Héctor? Hemos sabido también que hay como una tendencia, al menos en parte de las audiencias de las plataformas, a ver los productos en versión original, cosa que no se daba hace 2 años, ahora parece que sí que se está dando. Lo que quiero decir con esto es que son fenómenos que de alguna manera marcan un dinamismo extraordinario, son cosas que están continuamente cambiando. La industria audiovisual se caracteriza por eso, de manera que no es que esté haciendo propaganda de este seminario, pero creo que seminarios como este son muy necesarios. Es decir, otra cosa es que lo monte otro y otro seminario, no quiero decir que sea este. Pero vamos, que tenemos que estar, por así decirlo, produciendo conocimiento de esto que pasa y que pasa con esa rapidez y que además, creo, tiene que funcionar bien para engrasar las relaciones entre la diplomacia cultural y la industria y la academia, que son los 3 puntos con los que trabajamos. Y ya para acabar, una única cuestión, y la cuestión es que es verdad que vamos a hablar del audiovisual en general y que necesariamente pues, vamos a tener una sensibilidad especial para lo que se hace en España, ciertamente, pero que no queremos perder de vista en todo momento que la industria audiovisual, al igual que el español, no es algo que nos preocupe o deba preocuparnos solo a los españoles, sino todo lo contrario. Es un idioma y es una industria multipaís y que en ese sentido, cuanto más extensa sea la visión que pongamos en juego,
más conocimiento y más conocimiento exacto tendremos de las cosas. De manera que muchísimas gracias a Casa América, a la cátedra, a Guillermo por estar aquí con nosotros y, sobre todo, a los participantes, a los 7 magníficos que han aceptado la invitación a estar aquí con nosotros. Entonces, si queréis, yo hago una, en fin, brevísima mención de las personas que van a estar aquí con nosotros. Cuando yo acabe empezará Conchi Cascajosa. Conchi Cascajosa es una gran amiga, es una gran investigadora y en calidad de tal la hemos invitado y ejerce algunas otras funciones, alguna de ellas con gran responsabilidad política, diría, en el audiovisual español en este momento. De manera que, Conchi, gracias por estar con nosotros. El director de GECA, que también estuvo el año pasado con nosotros y que viene este año, es el que nos pone sobre la realidad, el que nos dice, ok, todo eso son opiniones, está muy bien, pero los datos son estos. Entonces es el señor o la persona que maneja los datos y que nos va a decir las cosas son de esta manera y no son de otra. Y tenemos a 2 jóvenes investigadores, Ana y Héctor, que han venido de Heidelberg, si no me equivoco, donde están trabajando en un... ¿Es instituto o qué es exactamente lo de Heidelberg? ¿Un instituto? Un centro de investigación. ¿Que tiene que ver con el Instituto Cervantes allí? No. Bueno, un centro de investigación y han desarrollado una investigación que creo que vais a presentar aquí de manera, digamos, al público por primera vez. Vale, entonces les agradezco mucho que hayan aceptado venir aquí y venir a este seminario para hacer esta presentación, donde creo que nos van a desvelar algunos de los secretos de lo que es la política lingüística de Netflix, por así decirlo. ¿No es así? Vale, entonces también son datos, también es conocimiento, por así decirlo, que se puede contrastar porque está contrastado. Y después tendremos una segunda mesa, después de la pausa que hagamos, donde hemos juntado a 3 profesionales haciéndoles la pregunta de, bueno, muy bien, estáis trabajando en la industria, estáis haciendo series, estáis haciendo productos, ¿hasta qué punto tenéis conciencia de que estáis manejando el español? ¿Hasta qué punto eso tiene influencia en tu trabajo como guionista, en tu trabajo como productora o en tu trabajo como, digamos, referente de la producción o de la creación de historias audiovisuales? Esta es la pregunta que hemos hecho para la segunda mesa y aquí vamos a tener a Guillermo Escalona. Guillermo Escalona es español y norteamericano desde hace 2 años, si no me equivoco. 5 años ya, 6 años, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, y trabaja en Estados Unidos, tiene una productora allí, en Los Ángeles, y ya veréis que habla realmente como un estadounidense, como un guionista y productor estadounidense, que tiene poco que ver con la manera que tenemos nosotros aquí de afrontar las cosas. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros. A Lía Rodríguez, ¿dónde estás, Lía? Aquí, que es productora cubana, pero que está trabajando, por así decirlo, en un ámbito mucho más amplio y que nos va a hacer una reflexión sobre qué es lo que pasa o qué sensibilidad se tiene desde la producción para trabajar con esa dimensión de lo español cuando se aborda un proyecto audiovisual. Y de Leonardo Padrón no voy a decir casi nada, porque no está con nosotros, pero vendrá a las 6. Pero bueno, sí se puede decir que es un escritor que empezó con las telenovelas hace 40 años y que ahora está haciendo lo que se llama la serie Premium para Netflix y que concretamente ha hecho Pálpito, es el responsable de Pálpito, que ha sido un enorme éxito. Se produjo en Colombia, pero la serie se ha visto en 54 países con un éxito tremendo, también lo vamos a tener. De manera que muchísimas gracias a todos por estar aquí y dicho esto, ¿dónde está el que lleva la presentación? ¿Se fue? Bueno, Conchi, pues vente conmigo. Por favor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Joan, por la invitación. Disculpad porque es verdad que con estas luces yo me siento un poco como... Está tremendo esto. Sí, está tremendo, sí. De hecho, creo que ni me veo a mí misma.
Cuando Joan me invitó a participar en este seminario en relación un poco a la experiencia, de hecho, como soy profesora, me había preparado una presentación de PowerPoint, pero no pasa nada, casi mejor, porque además, como le digo a mis propios estudiantes, creo que los PowerPoints hacen a los docentes un poco vagos y también a los estudiantes un poco vagos, y en realidad no dejaba de ser pues una presentación de imágenes para tener una cierta línea de continuidad. Yo cuando me invitan a cualquier tipo de evento y calculando más o menos que tengo media hora para desarrollar pues 3 o 4 ideas y si luego pues obviamente algún turno de preguntas y luego continuar con Kiki y con el resto de los compañeras que vienen a continuación, siempre me pregunto un poco qué puedo aportar en cada contexto, porque claro, si vas a hablar ante estudiantes de grado, que era mi experiencia el viernes por la tarde, no es lo mismo que si vas a hablar pues con autoridades o con profesionales que hay aquí o con autoridades de las que hacen, digamos, esto que se llama el policy, ¿no? Que hacen, digamos, las grandes líneas de trabajo. Y es verdad que eso marca una diferencia. Lo cierto es verdad es que mi experiencia en este sentido es particular, porque si me voy a lo más macro del viernes, yo estoy impartiendo una asignatura ahora en el grado en Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III, donde soy profesora y también soy directora del Departamento de Comunicación, que se llama Ficción Televisiva y que tiene una característica, y es que el primer grupo lo imparto en castellano, la mayor parte de las series que han elegido los estudiantes de la clase son series que originalmente son anglosajonas, y luego a continuación imparto la misma asignatura en inglés para un grupo que es internacional, que tiene 2 características. Uno es que muchos de los españoles que están allí han tomado como estudio de caso series españolas, con lo cual tenemos que hablar sobre esas series españolas en inglés durante la clase, y luego también con estudiantes internacionales, algunos del ámbito anglosajón, que han venido a Madrid a estar hablando en inglés con una profesora española. Con esto lo que os quiero transmitir es que a veces esa línea de los grandes conceptos se choca con la realidad, y la realidad es una realidad mucho más multiforme y mucho más adecuada a algo tan sencillo como ¿por qué no vienen los anglosajones a Madrid a estudiar en inglés, por ejemplo? Y eso nos llevaría a una de mis líneas de pensamiento que tiene que ver con la noción de España como un país que atrae turistas de todo tipo, no solamente turistas que van a la playa, sino turistas que van a los bares, turistas que acuden a los centros educativos para tener una cierta formación y también turistas que vienen a pasarse un año con un cierto relajo, pero también a conocer otra cultura. Pensando en esa idea y volviendo a una de las cosas, de las ideas con las que ha comenzado Samuel su intervención, yo creo que este año Liberseries ha sido un éxito, objetivamente. Aunque yo solo pudiera ir una tarde, que fue la tarde del jueves, sí que tuve la sensación de que allí se había logrado ser un punto de encuentro entre la gente que está en España y la gente que está en la industria de América Latina. Al final, las personas que van a ese evento, como también ha explicado muy bien Samuel, lo que quieren es ganar dinero. Pero la pregunta cuando uno quiere ganar dinero es ¿qué producto vende? Porque sabemos que la creación cultural no es hacer tornillos y que, por tanto, cualquier premisa que tiene que ver con intentar entender que la creación cultural o que los productos que se emanan es igual que producir tornillos, pues eso está llamado al fracaso. Por la siguiente razón. Todo el mundo en la industria española lleva aproximadamente 3 años y medio o 4 años preguntándose por qué ha funcionado La Casa de Papel. Con un objetivo nada desdeñable, que es intentar reproducir la fórmula. Yo que soy también de esas personas que se hacen preguntas y que creo que en mi caso quizá mi pequeña habilidad puede tener que ver más con preguntarme cosas. Creo que tuve la respuesta hace aproximadamente hace menos de un año, porque BBC Culture hizo una encuesta global para intentar averiguar o sacar, digamos, en claro cuál era la serie más importante de lo que llevamos del siglo XXI.
Y al contrario que como suelen hacer los anglosajones las encuestas habitualmente, que suele ser anglosajones, hablando del mundo anglosajón, con gente anglosajona, en este caso BBC Culture intentó hacer un panel global donde participaba gente de 43 países, que me parece bastante, 43 países. La Casa de Papel quedó bastante bien, quedó en torno a la posición 40. Cuando me puse a mirar, como todas las buenas encuestas, lo importante no es cuál es el resultado final como tal, sino también saber a quién se ha preguntado y quién ha respondido. Me puse a hacer el ejercicio de poner a buscar las respuestas de cada uno para intentar averiguar dos cosas que me parecen interesantes. La primera es, ¿quién había seleccionado la Casa de Papel? Es decir, si eran españoles o no españoles, porque los españoles podían elegir series españolas. ¿Quién había elegido la Casa de Papel? Lo cual nos indicaba más o menos en qué lugares la Casa de Papel verdaderamente había conectado. Y lo segundo es qué series habían votado los españoles. Curiosamente, el único español que participaba en esta encuesta que votó por la Casa de Papel era un español que trabaja en Reino Unido como editor de BBC Culture. Todos los demás españoles propusieron Cuéntame, propusieron sobre todo Antidisturbios, etcétera, etcétera. Antidisturbios era la más seleccionada por parte de los españoles de España. La Casa de Papel era la serie española más seleccionada y concretamente por críticos y periodistas de Corea, de Brasil, de la India, de Canadá y de Finlandia. Claro, si te pones a pensar en eso y sobre todo te ubicas en el ámbito de Corea, de la India y de Brasil, es evidente que la Casa de Papel tuvo un impacto en esos países importantes porque la Casa de Papel hacía una cosa que yo no sé si las series españolas intentan hacer alguna vez y que seguramente, no sé hasta qué punto lo hacían de manera, lo hizo premeditado o no, porque es una cosa que he intentado averiguar también con el equipo y tengo como opiniones contradictorias, porque hay gente que me dice que sí y hay gente que me dice que no, que es hacer esto que se llama soft power. Cuando se habla de diplomacia cultural, eso lo sabe mejor que yo aquí Joan, se supone que si queremos vender tornillos y las series de televisión son tornillos, lo que nos interesa es cuántos tornillos vendemos, es decir, en cuántos países colocamos las series, qué ingresos tenemos y qué ámbito podemos tener de beneficio económico. Si las series de televisión no son tornillos, son algo más que tornillos, a lo mejor ya no nos interesa tanto cuántos tornillos se han vendido, sino que eso de alguna manera tiene algún tipo de impacto o de influencia o genera algún tipo de imaginario en torno a lo que es, no sé si la cultura en español, España, o una determinada noción de lo que somos. Y a esta es la siguiente pregunta. ¿Qué somos? Yo entiendo que los compañeros y compañeras de la cátedra, perdóname, es que lo tengo que mirar, en la cátedra del español y la hispanidad, o sea, ya simplemente sobre el título de la cátedra ya es para dar un seminario entero. Claro, porque si intentamos pensar lo que es ser español en relación a lo que es ser mexicano, lo que es ser colombiano, lo que es ser chileno, etcétera, etcétera, pues eso nos está colocando en un terreno que es muy peliagudo. ¿Hay posibilidad de intentar ejercer algo así parecido, algo que podemos decir parecido al soft power? Es decir, ¿hay una serie de valores que están en la ficción en español que pueden ser primero compartidas por los países del ámbito iberoamericano, hispanoamericano, que eso pueda servir para transmitir una serie de valores al resto del mundo? Dos, ¿esos valores tienen que emanar concretamente desde España? Es decir, ¿hay algo que podamos emanar en España que pueda servir primero a los compañeros que vienen de los países latinoamericanos o ellos van a considerar, y si hay algún creo argentino en la sala, creo que lo va a entender, vamos a hacer unas aerolíneas argentinas y que por tanto vamos a llegar allí con unos determinados valores y lo vamos a estropear todo y luego va a haber que reconstruirlo? Que a ver, que la relación entre España y Iberoamérica, unas cuantas cosas se han estropeado en el camino, en un camino largo además. Claro, yo preguntándome eso, me preguntaba, y era una noción que me gusta, digamos, comentar o discutir con los amigos y amigas guionistas, es si ellos verdaderamente, cuando están haciendo series de televisión o están haciendo películas, piensan en los mensajes que lanzan.
Es decir, si les preocupa qué imagen de país dan o qué imagen, por ejemplo, sin ir más lejos, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, durante mucho tiempo se ha entendido que la ficción que mejor viaja es la ficción policíaca. Yo he estado mucho tiempo trabajando con colegas de países nórdicos y ahí tuvieron en Dinamarca hubo un proyecto de investigación que tuvieron además bastante dinero para preguntarse por qué funcionaba la ficción danesa, por qué viaja la ficción danesa. Claro, al final, gran parte de las conclusiones que ellos sacaron tuvieron que ver con el género, es decir, con las series policíacas. En las series policíacas españoles vemos a policías torturando gente, vemos policías que no tienen ningún tipo de respeto por los procedimientos judiciales, que amenazan a los detenidos con dispararles. Supongo que también muy influenciados por ese modelo de ficción norteamericana, no latinoamericana, norteamericana. Sérpico en adelante, ¿no? Toda esa ficción, digamos, de los macho man. Yo realmente he visto más reflexión sobre la violencia de los cuerpos policiales en la ficción norteamericana reciente que se ha hecho a propósito de Black Lives Matter que cualquier otra ficción española policíaca de los últimos 2-3 años, salvo, curiosamente, Antidisturbios. Por eso creo que Antidisturbios es una serie seleccionada por los críticos, porque creo que es una serie que representa a la España que a ellos les gustaría que existiera. Es decir, esa España donde existe una reflexión en torno, por ejemplo, al ejercicio de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, frente a la ficción de género que hemos ido practicando durante, digamos, estos últimos 4 o 5 años, donde de pronto la ficción española se ha puesto de moda y que se ha producido casi, como os diría, como una fábrica de salchichas. Las series españolas de policías, en algunos casos, han viajado. La pregunta que yo me hago es, ¿esas series están lanzando un mensaje como España, país irradiador de democracia a través del funcionamiento de las fuerzas de seguridad? ¿Sí o no? Porque si yo miro la mayor parte de las series policíacas hechas en los últimos años en España, pienso que no. Realmente no representan eso. Sin embargo, cuando pienso en La Casa de Papel, digo, pues sí, La Casa de Papel sí que representa eso. No sé si habéis visto las últimas temporadas de La Casa de Papel, que es uno de los casos más singulares de serie políticamente ambigua que se radicaliza conforme van pasando las temporadas. En la penúltima temporada, los enemigos de los protagonistas es, en el sentido literal del término, el Estado profundo de España. El Estado profundo. De hecho, se llega a verbalizar así. Por tanto, es evidente que una serie como La Casa de Papel está diciendo cosas en relación al funcionamiento del sistema y está ofreciendo una crítica en relación al funcionamiento del sistema, y en este caso el sistema económico, el sistema judicial, que también es muy importante como subtrama de La Casa de Papel, y en última instancia como el aparataje policial, que puede tener más que ver con las preocupaciones que puede tener un ciudadano de cualquier perfil de un país como la India, como Brasil, o incluso como Turquía o incluso como Corea del Sur. Y que evidentemente ese tipo de preocupaciones en otros ámbitos no van a funcionar. Yo durante un tiempo tenía la idea, que quizás me puedo equivocar, que al final las series que funcionan son las series españolas, ojo, es decir, las series que viajan a lugares distintos del ámbito en español, que quizá era la clave un poco de la ponencia de hoy, son las que ofrecen una determinada visión de país o al menos de un cierto avance en relación a cuestiones sociales y que al final posiblemente sea el soft power que podemos ejercer desde España. Y me voy a referir, que era una de las cosas que tenía en la presentación, a un par de ejemplos que me resultan interesantes. Uno de ellos, que me parece especialmente significativo, es la serie Veneno. Si yo tuviera que pensar, como me proponía Joan, una serie que determina cuál es el posible recorrido o incluso a través de la noción de cadena de valor que puede tener una serie en español fuera del ámbito hispanohablante, sería Veneno, quizá como el caso más significativo.
Veneno es una serie que se basa en un libro que cuenta la historia de una figura de la televisión de la década de los 90. Es una figura que en su momento pues, tuvo bastante éxito, que es Cristina Ortiz la Veneno, persona que luego acaba, como sabéis, mal y olvidada, que de pronto los Javis, que son dos creadores que podemos decir con una visión un poco que rompe una determinada tradición del audiovisual español en muchos aspectos, de pronto deciden tomarla como protagonista de una serie biográfica. Las series biográficas, como las series policíacas, viajan muy bien y es uno de los géneros también emergentes en este contexto. Pero claro, cuando se elige a una persona para ser protagonista de una serie, la experiencia que nos dice es que las que mejor funcionan son las que tienen que ver con figuras musicales, y aquí apostaría, Joan, que la música es más importante que la serie, siempre, ¿vale? Incluso que el cine, y en menor medida que la literatura, porque yo estuve en una charla de cercas en Edimburgo. El problema es que, claro, en Edimburgo el libro se traduce. Lo único que no se traduce, o sea, si hay una característica que los libros se traducen, las películas se doblan, las series se doblan, las canciones no. Por tanto, el vehículo más importante que tiene el español, porque eso no tiene capacidad de ser doblado, ni adaptado, ni recibe ningún tipo de mediación posterior que rompa el idioma, es la música. Salvo que se hagan covers, ojo, ya lo sé, pero manteniendo su esencia original en la música. No es casualidad que los biopics más populares y que mejor han viajado son los que tienen que ver con figuras musicales. Y en este caso, particularmente, el biopic de Luis Miguel. A mí me gusta mucho analizar el biopic de Veneno junto con el biopic de Luis Miguel, porque son dos biopics que tienen una característica muy interesante, y es, en ninguno de los dos la figura protagonista sale bien. Son figuras absolutamente denostadas por parte de la narrativa y representadas en todas sus miserias. A pesar de la admiración que puedan sentir, digamos, los creadores, los Javis, por lo que representa Cristina Ortiz, y en este caso los creadores también de Luis Miguel, que además es un biopic oficial, lo cual es bastante interesante. Claro, desde esa lógica, ¿alguien se hubiera creído que Veneno, que es una serie, y reitero, que los Javis hacen en busca de una figura interesante de un biopic, se iba a emitir en Estados Unidos? Íbamos a ver un tráiler de Veneno con subtítulos, porque esa es la clave. Íbamos a ver un tráiler de Veneno con subtítulos, y esa serie luego iba a ser resaltada en publicaciones como The New Yorker o Time como una de las series del año estrenadas en Estados Unidos. A mí me hubiera resultado, cuando menos, sorprendente. Y creo que eso lo pueden hacer los Javis por una cuestión, y es que los Javis están absolutamente liberados de algunos de los grandes, podemos decir, traumas y complicaciones que tiene el audiovisual español, y particularmente el cine autoral español. Por ejemplo, el odio hacia la religión. Es decir, creo que una serie como Veneno, de igual manera que ellos hicieron anteriormente con La Llamada, cuyo título en inglés era Holy Camp, que me parecía maravilloso como traducción, es intentar entender la importancia cultural de la religión. Todo el audiovisual español está absolutamente determinado por esa especie de odio, ¿no? Yo no soy una persona religiosa, por tanto no estoy haciendo proselitismo en ningún caso, pero es verdad que eso me llama mucho la atención. Es decir, esa especie de odio radical que yo percibo en un determinado cine español, que sobre todo les impide muchas veces comprender la labor de socialización, por ejemplo, que puede tener la religión. Eso en La Llamada está, eso en Veneno está, y sospecho que la nueva serie que están haciendo los Javis para Movistar, que se llama La Mesías, seguramente también va a estar. Claro, Bayona puede hacer una película en inglés y que no la vea nadie en Estados Unidos. Alejandro Amenábar puede hacer una película en inglés y que no la vea nadie en Estados Unidos.
los Javis pueden hacer una serie en español que la vea mucha gente en Estados Unidos, únicamente desde la lógica de intentar entender determinadas, el funcionamiento de determinados elementos culturales que nos definen como sociedad española, que nos permiten establecer una conexión con América Latina, que si no, no se puede entender de otra manera. Y a mí me llama mucho la atención el éxito reciente de Netflix, que ganó el premio más reciente de Platino, El Reino, que va también en esa dirección, y que eventualmente, si se obvia esta parte del soft power y qué tipo de mensajes se quieren lanzar, pues obviamente se llega a otro lugar y se conecta para mí de otra manera. Yo tengo la sensación de que Veneno es una serie que cuenta lo peor, pero también lo mejor de lo que somos como cultura. Yo creo que somos una sociedad tolerante, que somos mucho más tolerantes de lo que a veces nos creemos que somos, y que desde luego el caso concreto de España, no tengo ningún tipo de duda, que ha sido faro mundial en relación a la diversidad sexual y particularmente, digamos, el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI. Sin entender en qué cosas podemos ser faro, en qué cosas verdaderamente hay elementos en lo que la cultura española es un referente mundial, a mí me cuesta mucho, de nuevo, entender el éxito de una serie como Veneno, que a mí particularmente me parece una serie muy notable. Y yo podría decir, incluso le diría a mis alumnos que es una muy buena serie, y que de hecho puedo explicar porque es una buena serie, pero también creo que está ejerciendo un soft power de lo que es la sociedad española y su avance en temas de derechos sociales, que me parece también muy poderoso y que por eso resuena en la cultura anglosajona. A mí me llama mucho la atención, y no me quiero extender mucho, pero al menos sí que me gustaría decir otra cosa más. Yo no termino de entender, y esto es una idea mía, ¿por qué todo el mundo se pregunta por qué ha tenido éxito La Casa de Papel? Que mira que lo llevo oyendo, que a mí me encanta, insisto, que también me he hecho esa pregunta. Los compañeros y compañeras de Versiculture me ayudaron a entenderlo. Pero, sin embargo, nadie se pregunta por qué ha tenido más éxito en el mundo no hispanoparlante Élite. Porque de Élite no habla nadie. Menos. Bueno, Paco León el otro día que se le fue la... Sí, pero de Élite no habla nadie. Yo he estado en Reino Unido y he visto que la recomendación de ese día de la revista Radio Times, como sabéis, es la revista de referencia de la televisión en Reino Unido. La recomendación de estrenos de ese día de Radio Times era el estreno de la 3ª temporada de Élite. Élite es la primera serie española que tiene una reseña en uno de los dos, en este caso de Hollywood Reporter, la primera serie española que tiene una reseña, cosa que ni siquiera logró La Casa de Papel. Creo que cualquier actor o actriz de Élite que sale a la calle en Italia, en Estados Unidos, en Reino Unido, y si ya vamos hacia países de Oriente Medio, donde las series españolas son muy populares, tengo la sensación que empezaríamos a darnos cuenta de que Élite es una serie tremendamente importante para entender la internacionalización de las series en español en lugares donde nunca se han visto o nunca se ha hablado o nunca han tenido este tipo de circulación las series en español. Que es una serie que está hablando de sexo, fundamentalmente. Es una serie que se puede, obviamente, entroncar dentro de una lógica del thriller y que, por tanto, pues tiene un misterio por temporada y eso le hace funcionar, pero que es una serie que también hace una representación de lo que es la experiencia vivida de la juventud, que me parece enormemente interesante, porque de nuevo está hablando de una sociedad que es abierta, que es una sociedad, digamos, que ha quedado fuera de determinados convencionalismos y que además está avanzando dentro de un ámbito en el que todos los que estamos aquí, que veo que ya pintamos canas, casi todos, ¿sí?, que se nos queda seguramente un poco fuera, pero que, sin embargo, con mis estudiantes de 20 años es un tema que les preocupa mucho y que es una de las cosas en lo que ellos están pensando, que es el poliamor.
y que es un rompimiento total de los binarismos en torno a la identidad sexual. Es decir, cuando yo hace un año aproximadamente saqué una estadística de un estudio que indicaba que el 6% de la población se consideraba no heterosexual, mis estudiantes empezaron a reír, se estaban riendo de mí, porque esa estadística les parecía fuera de la realidad para lo que es su experiencia. Cuando pienso, digamos, en una serie como Élite, y voy tachando aquí algunas de las cosas que os quería contar, me parece de nuevo una serie que demuestra que la ficción española a veces pone el prestigio y pone el reconocimiento en unos lugares y se olvida de lo que a veces somos buenos haciendo, y somos buenos haciendo series juveniles. El primer showrunner español que ha sido contratado en Estados Unidos para hacer una serie como showrunner en inglés se llama Darío Madrona, que es un guionista de Murcia que se vino a Madrid sin tener especiales contactos en el mundo de la industria, que acabó haciendo físico-química, que acabó haciendo Élite y que finalmente fue contratado por Peacock para hacer una serie juvenil en Estados Unidos. Que no le hayan dado, digamos, no sé si un premio nacional o cualquier otro tipo de reconocimiento a los españoles, digamos, que hacen ese tipo de cosas, a mí me parece, como os digo, absolutamente fascinante. También me parece fascinante que no le hayan dado un premio nacional o cualquier tipo de reconocimiento equivalente, lo digo por si hay aquí alguna personalidad, que no le hayan dado un premio nacional, una personalidad o un premio equivalente a Alex Pina por hacer La Casa de Papel, o a Darío Madrona y a Carlos Montero por hacer Élite, o a los Javis por haber hecho Veneno, indica que tenemos un problema de reconocimiento de nuestra propia ficción, que estamos absolutamente obsesionados por las series de alto presupuesto y que nos olvidamos de una cosa que me parece fundamental, y es que en lo que somos buenos no necesariamente es en lo que nos gustaría. Yo hace unos meses me invitaron a dar una charla en un contexto profesional y generé cierta estupefacción o cierta conmoción en la fuerza, que dirían en Star Wars, porque hice una pregunta tan sencilla y es: ¿cuál es la serie española en ese periodo que acababa de triunfar en Estados Unidos? La cocinera de Castamar. Es una serie que se hace por parte de A3 Media, que algún éxito tuvo cuando se estrenó, que finalmente fue comprada los derechos por Netflix, y que cuando Nielsen, que hace una medición de las series de streaming, hizo un ranking, de hecho era una de las cosas que tenía en la presentación, de cuáles eran las series que más estaban funcionando en el contexto en Estados Unidos, según esta medición que hace Nielsen, que no es la de Netflix de los 2 minutos o de las horas, etcétera, etcétera, de pronto La cocinera de Castamar se colocó. Y en esa sala, donde había bastante gente de la industria, me pasó una cosa extraña, y es que la gente que estaba allí me decía que no había visto la serie. O peor, que habían visto el primer capítulo, que habían llegado a la conclusión de que no eran para ellos. Pues es una adaptación literaria, como Veneno, como Monteperdido, como La Templanza, como Patria, que por tanto permite entender la relación que hay entre la generación de referentes audiovisuales con la industria de la literatura. De nuevo, otro rompimiento de la línea de flotación del cine autoral español, al que nunca le han gustado las adaptaciones, siempre ha preferido la obra original, y por tanto, en mi opinión, una mayoría de edad del audiovisual español que entiende que su rol tiene que estar ligado a la adaptación literaria y a otras patas de la industria cultural. 2, una serie que utiliza localizaciones y que, por tanto, es una serie de época, es una serie que se ha rodado en localizaciones que son visibles y que, por tanto, nos permite entroncar el audiovisual español con la noción de patrimonio, es decir, de lo que queda de la historia en forma de palacios y de sitios que se pueden poner en valor a través de la representación. Y 2, la manera en la que las series y el audiovisual pueden reflejar lugares que se puedan visitar y, por tanto, relacionarlo con el turismo audiovisual, que es una modalidad de turismo emergente. 3,
que tiene una protagonista mujer y que es una adaptación que, aunque sea de una novela escrita por un hombre, está liderada por una mujer y que, por tanto, está trabajando imaginarios que tienen que ver de nuevo con una noción de modernidad y de España, poniendo en valor el rol que deben ocupar las mujeres en la sociedad contemporánea desde el punto de vista de la igualdad, que ya no son las típicas narrativas de la emancipación femenina, que eso era una cosa de hace 10 años y que yo cuando lo oigo me huele un poco así al confort, es decir, como lo de la emancipación, ¿no? Las mujeres estamos atrapadas. No se trata de la liberación de la mujer, se trata de ser mujer en un determinado contexto que se llama el patriarcado, donde eso funciona exactamente igual en una narración del siglo que se desarrolla en el siglo XVI, en el siglo XIX o en el siglo XXI, que es el rol que tiene una mujer, ojo, no emancipación, sino el funcionamiento que tiene la mujer, y eso la cocinera de Castamar lo hace espléndidamente bien. Y luego 4, la gran herencia cultural de la manera de contar historias, que es la herencia que nos es propia, que es la herencia del melodrama y de la telenovela. A mí una de las cosas que me pone más nerviosa, y yo he sido protagonista también en algún caso y parte cooperante, una de las cosas que menos me gusta de esta emergencia de la ficción y de esta especie de momento, ¿no?, de sentirnos estupendos de habernos conocido, es precisamente el desprecio que a veces en la industria se siente por las formas culturales que llevan viajando muchos años, que es la telenovela. Es decir, si os vais a los top de Netflix, que publica, no el top 10 que son 2 minutos, no, el que les importa ahora, que es el de los minutos acumulados, que es el que están utilizando en el top 10 de Netflix, que se puede consultar, veréis la absoluta primacía de la telenovela y, por tanto, de la herencia del melodrama. Es una adaptación que no tiene ningún problema en ser un melodrama, un buen melodrama, con humor, con cierta chispa y con un poco a veces de autoparodia, con lo cual también es muy sano y me parece que eso también conecta con una cierta, digamos, tradición española, en este caso también del humor, de un humor que digamos que a veces también nos sabemos reír de nosotros mismos. Y que, por tanto, me parece una serie absolutamente modélica, de tomar referentes que vienen de la industria cultural, de poner en valor el patrimonio, de tomar una fórmula como la del melodrama y luego, y ahí está la clave, y por eso personas como Samuel y el Iberseni me parece tan importante, que es ya lo que yo creo que nos faltaba a la afición en español, que es tener el mecanismo para llegar ahí. Porque claro, hasta ahora el audiovisual español, solo había un audiovisual español que yo sepa, bueno, diría 2. Uno es la persona que viene a representar una cinematografía en su conjunto, que es Pedro Almodóvar, que en su conjunto a mí me parece una figura absolutamente capital, pero que muchas veces cuando preguntas a alguien de fuera sobre un director español o sobre una película, solo existe Pedro Almodóvar, y el género del terror. Es decir, 30 monedas se emitió en HBO de Estados Unidos. No el HBO Max, plataforma, no, en HBO el original, el que puso Los Soprano. Es decir, en la misma pantalla en la que salieron Los Soprano, salieron los 2 primeros capítulos de 30 monedas cuando se estrenó en Estados Unidos. Creo que ahora esos dos espacios, que era la persona / cinematografía, que era el Pedro Almodóvar, o el género / cinematografía, que era el fantástico y el terror, de pronto encuentra una posibilidad de llegar a más audiencias a través de las plataformas de vídeo bajo demanda. El espacio de oportunidad que tiene la afición española, y en español en su conjunto, es digamos, proporcionar contenido para esas plataformas, porque evidentemente para estas plataformas la ficción en español es buena, bonita y barata. El reto, y ahí es donde supongo que todavía es pronto, es si esa ficción, más allá de algunos éxitos puntuales, va a ser capaz de trascender y convertirse en una tendencia digamos, en auge y que verdaderamente al final se consolide como parte de la dieta, digamos, de consumo audiovisual de los espectadores, o simplemente pues esto va a ser una moda de producción que va a pasar. Y porque os comento solamente una cosa que me parece importante, ¿no? Porque se ha dicho en algún momento, y es, yo tengo la sensación que seminarios como estos también lo están haciendo en Italia, en Francia. Es decir, esto de que el español, de que las series en español está muy bien, pero cuando yo hablo con mis colegas italianos, ellos también piensan que están viviendo una edad dorada, ¿eh?
Cuando hablo con mis colegas franceses, también piensan que están viviendo... Pura competencia. Es pura competencia. competencia. Y mi pregunta, como os decía, mi duda es, al final, de esta ficción, aparte de que sean tornillos y que los tornillos se puedan vender bien, con recubrimiento verde en italiano, con recubrimiento azul, el doblado en inglés, con recubrimiento violeta, es decir, doblado los diferentes idiomas y se van a vender como producto enlatado, al final van a ser capaces también de transmitir el idioma y los imaginarios más o menos que no son propios, imaginarios culturales, que tiene que ver con lo de la música que quería decir antes, pero también obviamente con una determinada noción en torno a lo que es democracia y a ser faro también en el ámbito de los valores y de los derechos sociales, que eso me parece muy, muy importante, y si a partir de ahí todo esto se va a quedar como simplemente un espacio de oportunidad que no se cumple, o vamos a ser capaces de ganar esa guerra. Yo, en general, tiendo a ser pesimista en este tipo de cuestiones, pero bueno, supongo que al final, con un poco de suerte, pues seguirán habiendo este tipo de producciones y se podrá avanzar por ahí. Y nada, estas eran las ideas aceptablemente provocadoras que os quería lanzar y nada, quedo a vuestra disposición. Muchísimas y si no, a gracias. continuación ya empieza el resto de los compañeros y también hacemos un poco de polémica y de discusión en torno a algunas de estas ideas. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias. Muchas gracias, Conchi. La verdad es que súper ilustrador, con visiones novedosas con respecto a los lugares comunes, ¿no? Y a las ideas que más o menos siempre digo nos lo contrario de lo transmitimos. que dicen los demás, también os anticipo, ¿eh? Bueno, no descubras esto porque entonces vamos a pensar que no es verdad. Bueno, es verdad, lo que decías además es muy curioso. Cuando se inventa el sonoro, lo primero que dicen algunos productores es no hagamos hablar a los actores, metamos música, que eso es realmente importante. Y todavía estamos por ahí, creo yo, con la música. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la primera mesa, donde tenemos a Quique Lozano, a Eva y a Héctor. ¿Dónde está Héctor?